Mi lengua verdadera, la verdadera, es el francés. La lengua, yo en Argentina llegué sin saber hablar castellano, porque yo hablaba en catalán. Catalán sí lo sigo hablando. Pero entonces me frustraron la lengua. Y además no conocía el tema. Si está en Francia, yo conozco el tema. Y bueno, y empecé a pintar y tenía siempre un poco de lucha en torno mío. O quizás me veían con talento, o quizás se ponían celosos. Pero la primera vez que exponemos con 3 amigos, yo ya había hecho un recorrido por Sudamérica a carreta y en caballo, o sea que conocí América, había pintado unos cuadros, exponemos en una buena galería, y mis dos amigos dicen, nosotros tomamos la sala grande, dicen, vos con la sala chica te basta. Pero resulta que yo en la sala chica pude colgar más cuadros que ellos en la sala grande. Y ellos tenían que dividir en 2. Pero ya me empezaron a no molestar esa falta de afecto entre amigos, esa lucha. Hubiéramos podido tirarlo por la suerte. Bueno. Un día me encuentro con el director de la galería y dice, estuvo en Mujica Lainez y le gustó mucho su obra. Bueno, la de todos. No, la suya. La de Herrera. Yo ahora soy muy amigo de la hija. Que le dije, soy tu hermanito. Pues tu padre me dio vida. Te dio a vos también. Entonces, Mujica Lainez es una cosa muy breve. Dice, el más profundo de los 3 es rubio. Yo dije, es increíble eso. Y el crítico del diario alemán no solamente escribió muy largo y escribió elogiándome. Y me hice muy amigo del crítico del diario alemán y entré por él en la galería Wildenstein, que estaba dirigido por un señor checoslovaco. Y es en la galería Wildenstein donde puse más veces. Y mi mujer entró atrás mío. Después le contaré de mi mujer. Pero pregunté a varias personas de organizar una muestra sobre el filete y todos me tomaron el pelo. Y yo soy muy testarudo, yo no voy a ceder. Fui a buscar una y un día le pregunté al Lupo Stein de la galería, dígame Lupo, decime Lupo, ¿vos te gustaría hacer una exposición de filete? ¿Qué es el filete? El filete son las decoraciones de los carros y los camiones. Mira, sí, vos sabés que a mí esas cosas no me gustan nada. Ni el tango, ni el folclore. Está bien. Bueno, pero ¿cómo lo harían? Y bueno, primero estudiaríamos el tema y luego hacemos la exposición. Bueno, mira, les voy a decir una cosa. Estudien el tema, pero no hablen con nadie, porque los pueden robar la idea. Yo le dije, mira, ¿sabes una cosa? Hasta si ponemos avisos en el diario, nadie agarra viaje. Se cagaban de miedo de defender el filete. Una cosa terrible. ¿En qué año fue esto? La primera exposición se hizo el 14 de septiembre del año 70. No, le digo la idea. La idea un año antes. Yo venía estudiando el filete desde que llegué al país y le preguntaba a los amigos, ¿qué es este arte? Y me decían todos, este es el filete. Lo hacen fileteros, que no es el término exacto, fileteador. Son fileteros, no tiene ninguna importancia y viene de Sicilia. Ah, sí. Y, o sea, entonces yo decía, bueno, está bien, no tiene ninguna importancia. ¿Y quién decidió que no tiene ninguna importancia? Por lo menos estudienlo. Y en cambio una vez una señora me dice, ¿por qué estudian esto? ¿Y por qué les gusta? Y entonces me dice, pero debe haber 1000 libros sobre el filete. No hay ninguno. ¿Sabe por qué no hay? Es que no interesa. Es decir, siempre es buscar el interés del interés. Entonces una señora me dice, ¿por qué no estudian el cubismo? Pero escuchame, el cubismo ya está recontraestudiado por un alemán que vivió con los cubistas en la cama durante 2 o 3 años que duró el cubismo. El filete duró mucho más que el cubismo. Entonces, era una cosa. Y bueno, y se preparó la exposición del filete. Se decidió cerrar la galería Wildenstein de Florida, una galería burguesa, con la exposición del filete. Mientras tanto, todo el personal de la galería estaba empaquetando los cuadros para llevarlos a nuestra casa, que no era esta, y los amontonamos para guardarlos. Entonces, llevamos los cuadros el jueves
El lunes era la exposición y yo iba por los periodismo tratando de ver si levantaba notas. Y todos me tomaban el pelo. Bueno, contaba un chiste de filetador. Pero vos crees que va a tener éxito. Eso es una cagada. Eso es en términos vulgares del mundo. Cuando el 11, el viernes antes de la muestra, yo llegué a la galería, estaban Adriana, Lupo y mi mujer, y le dije, no se hagan ninguna ilusión. Esto será un fracaso. Un señor estafador, no digo el nombre, que era muy simpático y muy amante del arte, vino a casa y cuando le mostramos nuestra colección 15 días antes de la exposición, nos dijo, ¿les puedo dar un consejo? No hagan la exposición, van a agarrar mala fama. Yo le dije, yo te voy a contestar por mí, después mi mujer te va a contestar. Yo le dije, mira, nos romperemos los huesos, tramaremos mala fama, pero la exposición se va a hacer. Es decir, aquí es cuestión de imponerse o imponerse. Y mi mujer le dice, hemos alentado a los fileteadores a hacer una exposición de filete y ahora de golpe le vamos a decir, no la hacemos, estamos cagados de miedo. Entonces, una cosa de panfilos. El momento que estaba yo diciendo eso a los tres de la galería, a mi mujer y a los directores, se abre la puerta y entra un señor normal, nada de cosas raras, no, y me dice, quiero hablar con la señora Barugel y el señor Rubio, somos nosotros. Me manda al director de la Nación porque quiero que la exposición de ustedes sea un éxito. ¡Ah, la mierda! Yo no lo podía creer. Y la exposición ya estaba toda armada, pero cosas que pasaban, por ejemplo, entraba gente a la exposición, abrían la puerta, veía filetes por el suelo, y se escapaban. Después vino un tipo y dice, por fin, por favor, hay que luchar por el arte argentino, y basta de copiar al exterior. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es decir, a él le habían explicado un discurso que era de protestar. Pero cuando había a favor, no podía, si es normal, el tipo tenía que haber entrado y decía, muy bien de defender el arte argentino, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y ayudar. Bueno, no. Es lo mismo que tirar una pila de banana en el suelo. Algunos patinan y se van al demonio. Era increíble las cosas que se oían, las tonterías que se oían, porque habíamos puesto una clavija allí donde no había que ponerla. Donde molestaba. Exacto. Entonces, el día de la exposición, yo me levanté, fui a buscar el diario, y en La Nación salían 2 artículos. Uno que lo había escrito yo, y que lo firmaba uno que me odiaba. Cada vez que yo hacía una exposición me mandaba patadas, porque ellos, los pintores argentinos, estaban acostumbrados que lo bueno de un artista es estar informado. Entonces salió el movimiento Chipuluti, todos eran Chipuluti en Buenos Aires. Qué bueno, estoy informado, soy Chipuluti como todos. En cambio yo venía admirando el arte popular, la historia del arte argentino, o la historia de la historia argentina. Sobre la historia argentina yo pinté cualquier cantidad de cuadros. Por ejemplo, este es sobre América Latina. Es decir, yo estaba fuera de circuito. Entonces le dijeron a ese muchacho, cuyo nombre recuerdo y no lo voy a decir, mira viejo, escribe el artículo, no agregues nada, fírmalo y no te hagas al payaso porque acá es el capo que manda que te va a tirar las orejas. Después lo echaron de La Nación. Y el otro artículo, el artículo de un filete que está en casa con 2 caballos de Carboni recuadrado en negro. Muy breve, pero muy vistoso, muy vistoso. Mi mujer le dije, mira, Esther, levantémonos, hay que ir a la galería porque hemos prometido atender la exposición. Llegamos con el coche, llegamos a la galería justo cuando la abrían a las 10 de la mañana. El teléfono estaba sonando. Las chicas, las empleadas que me querían mucho, me dicen, Rubio,
ocupes el teléfono. Hola, una periodista de La Nación o de la televisión. Quisiéramos hacer una nota a los fileteadores. Bueno, ¿qué día, qué hora? Si no, vengan esta tarde a la exposición. Colgaba otro, colgaba otro, colgaba otro. Era una locura. Es decir, el ambiente cultural de la Argentina, educado, no sabía que existía otra Argentina que tenía otras aspiraciones. Y esta Argentina que ellos no conocían estaba tratando de apoyarnos a nosotros. A la tarde fuimos a almorzar a casa, volvimos a las 3 porque se abría la galería y había gente que entraba, gente que entraba. Pero lo curioso es que entraban, por ejemplo, fileteadores, herreros, carpinteros, directores de camioneros, y que yo los conocía a todos, y le decía, ¡oh, qué tal! Era cuestión de familia. Pero de vez en cuando llegaba uno que yo no conocía y me dice, soy tal, no me acuerdo el nombre, pero lo tengo bien a la vista. Yo digo, usted debe ser el hijo del fileteador tal que debe haber fallecido. Sí, exactamente. Estaba contento que conociera el nombre de su padre. ¿Y quién es el señor de allá? Es Pablo Crotti. Oh. Yo de chico me sentaba sobre las rodillas de Pablo Crotti. Entonces le dije, lo voy a ir a saludar. Y se acercó, lo golpeó a la espalda y le dice, ¿don Pablo Crotti? Sí, soy tal persona. Ah, se abrazaban, lloraban. Eso la gente del público, los lectores del diario La Nación, no se daban cuenta. Nos dábamos cuenta, mi mujer y yo. Entonces empezó un movimiento. Un pintor que yo aprecio mucho dijo una gran bestialidad. Me dice, vamos Rubio, usted no me va a engañar, usted le preparó los colores a esa gente. A esa gente. Era un hombre que creía que Europa era el nido de la cultura universal. Yo soy europeo y digo, no, la cultura nace en cada país a su manera, bien o mal, pero nace a su manera. Y el filete es nacido en Argentina. Te voy a hablar que viene de Sicilia, los fileteadores ya no digan más eso, porque nació en la calle Corriente, en la calle Colón, el Paseo Colón, el año tal, y los dos primeros fileteadores fueron Vicente Brunetti y Cecilio Pascarella, y sabemos todo. Entonces es increíble que todos sigan con la cantinela, y me dan consejos, me dicen, que vos estudias el filete, me parece muy bien, pero vos sabés de dónde viene. Y sí, viene de Sicilia. Es decir, bueno, estás equivocado. No, pero vos no te informaron. Mira, más informado, porque conocimos los dos hijos de Vicente Brunetti. Y ellos me decían, no, lo que pasó es otra cosa. En una carrocería del Paseo Colón, eso lo voy a hacer un poco en teatro para que se vean. En el Paseo Colón había dos burretes, Cecilio Pascarelle y Vicente Brunetti, que eran chiquilines, que Carboni decía que se les pagaba poco y se les hacía trabajo. Anda a buscar a media luna a la panadería, barrer el piso, se va mate, eso, o estos bulones que están acá, ordenarlos por tamaño. Todos esos trabajos que hinchan los hacían los burretes. Y un día, un pintor de liso, que son los que pintaban el color liso, les dice, no vino, muchachos, ¿se animan a pintar el carro? Era como ganar el premio Nobel de barrer el piso, a pintar un carro. ¿Qué te parece, che muchacho? Y se pintaba como un gris de este marco, ¿ve? Un gris horrendo, horrible, y que nosotros, la gente que estudiamos el filete, lo llamamos el gris municipal, porque era un gris horroroso. Entonces, los dos purretes se pusieron a pintar, sabían que había que pintar así y después cruzar para que la pintura se extienda bien y volver a pasarla. Bueno, lo hicieron muy bien. Y el maestro, el carrero, el de la carrocería, los felicitó, les debe haber dado un premio. Y un día les dijo, muchachos, ¿se animan a venir el domingo?
porque si usted viene el domingo, le damos la última mano a este carro y cobramos el lunes. Porque yo siempre agrego que lo más difícil del trabajo, tanto en la pintura como en todo, lo difícil no es hacer el trabajo, lo difícil es cobrarlo. Entonces, los chicos fueron allá. Imagínense lo que son dos purretes dentro de un lugar de mayores, solos. Deben haberse divertido como los chicos. Y pintaron el carro. Y después se sentaron al asiento del dueño, en la oficina. Después encontraron maderas y clavaron clavitos y hicieron un carrito o otra cosa. Se fueron a comer a la casa, volvieron. Y a la tarde encontraron un frasco de pintura roja. Así como yo hago, que eso lo debo al filete, estos cortes que lo hago con un serrucho para cortar hierro, para evitar que la línea recta sea recta. Eso lo hacían ellos en las carpinterías. Estos chanfles, ellos los pintaron todos de rojo. El lunes, cuando llega el patrón, les dice, pero manga de pelotudos, ¿qué me hicieron? ¿No es que es una cagada eso que hicieron? Y usted se creen piolas de hacer eso, y ahora hay que pintarlo todo de vuelta, y cobraremos el martes. Bueno, entonces estaban en esa cosa, los dos chicos asustadísimos con esa cosa, y de golpe llega el dueño del carro, con el caballo, y ve el carro del gris con chanfles rojos, y le gusta. Entonces el patrón cambió de discurso. No, esa es una gentileza de la casa, como diciendo, pero pague, pague. Y entonces, el tipo le gustó. Pero lo asombroso es que al día siguiente, todos los carros del mercado cercano se vinieron para que les pinten los chanfles. Entonces allí se dieron cuenta que un carro tiene que ser fuerte, cómodo y además ornamentadamente lindo. Porque, y eso los digo a ustedes, el carro es un instrumento de conquista. Eso no lo dijo nunca nadie, pero es una idea de mi mujer mía. El carro y el camión son instrumentos de conquista. La prueba que las frases en los camiones que van delante es para presentar el digno personaje que maneja este camión. Llegó Antoñito el Rubio, y que yo lo conocí personalmente, Antoñito el Rubio. Y entonces le dice, aquí está el pibe de Villa Urquiza, aquí está el jilguero es decir, señores, acá estamos nosotros. Y los camiones, las frases para putear a los que vienen atrás están en la parte de atrás. Entonces, de ranas como vos, tenemos la sartén llena, ¿por qué no te vas al demonio? Etcétera, etcétera. Y entonces es un lenguaje y al mismo tiempo es un instrumento. Y también hay frases pícaras que se refieren a esa conquista. Será nena, será varón, si querés saber, subí al camión. Y bueno, esas son frases que dicen claramente, vamos atrás de la mina, ¿qué te crees? Y además esos camiones que eran como catedrales ambulantes, eran fastuosos. ¿Cómo no van a las minas, no van a mirarlo con irse al cine con un camión de estos? Es memorable. Bueno, y hay que entender. Entonces, el filete arrancó. Ahora, una cosa extrañísima. Tuvimos en esta exposición, y yo creo que ninguna otra exposición en la Argentina ha conseguido esto. Ninguna. Unanimidad de la prensa, unanimidad de las revistas, unanimidad de las radios, unanimidad de las televisiones, de 3, 4, 5 programas de televisión en varios lugares. Y resulta que pasaron los días y no apareció un editor. Un editor que diga, dígame, ¿ustedes tienen fotos de eso? Sí, tenemos. Nuestra colección era alrededor de 70 piezas. Las donamos al Museo de la Ciudad. Y tenía texto y escrito del libro. Ya estaba escrito, que fue el recuerdo de mis andanzas. Pero ¿por qué no venían? Estaban tan comprimidos por lo
que dirán, lo que no sé qué. Yo dije, sinceramente, son ridículos. Y además hubo otra cosa que me alertó. Una chica escribió un artículo sobre el filete y decía que a pesar de ser de la ciudad, el filete es arte popular. ¿Y de dónde sacó eso? ¿Qué es esa teoría? Y luego me enteré que en el ambiente del arte popular se decía que el arte popular nace en el campo y el arte de la ciudad no es arte popular. Yo decía, pero eso me causó una pena enorme porque una mujer sufrió mucho y creo que se murió. La encontré, no voy a decir el nombre porque quizás están los hijos, la encontré en una galería y la quería mucho, era una húngara o rumana, una cosa así. Estudiaba el arte popular de la Argentina y me preguntó cómo se llama, ¿qué tal, Rubió? ¿Qué hacen? ¿Cómo les va? ¿Qué gusto de verlos? ¿Qué están haciendo? Y le dije, estamos haciendo una colección de arte popular de Buenos Aires. Como sabía que le gustaba el arte popular, la pinché. Mi interés, estábamos a 15 días de la exposición, es que ella escribiera un artículo sobre el tema. Yo le iba a dar todo el material, porque de esta manera teníamos publicidad para la exposición. Y entonces me dice, ¿el cuero? No. ¿El tejido? No. Empezó la cerámica, no. ¿Qué es lo que están estudiando? Y venga a casa y lo va a ver. Llegó a casa y vio nuestra colección de filetes, se sentó en un sillón y se quedó muda. Probablemente yo creo que ella le gustaba, pero no se animaba, no tenía el coraje de enfrentar a toda la cría de los estudiosos del filete, porque en realidad, les voy a decir, la universidad está muy bien, pero funciona piramidal. Si usted quiere ascender, no sé si ustedes son universitarias, tienen que salir a la universidad, tienen que chupar las medias al que está arriba, si no, no les dan el pase para ir para arriba. Yo lo he visto en mesas redondas, que hay una mujer de alto poder en la colectividad universitaria, y las que se presentan, señor, y se dirigían a ella, no a nosotros. Pero si vos das una conferencia en público sobre un libro que están haciendo, no te hemos venido a ver, no a la otra, déjenla al lado, hablen con nosotros. Entonces, ¿qué es eso? Entonces yo me di cuenta que esa piramidalidad, si hay un idiota arriba, se transmite en toda la pirámide. Y eso pasa. Entonces, y ese tipo me viene y me dice, bueno, entonces ella probablemente no se animó a enfrentar la pirámide. Y nunca más oyó hablar de ella. Publicaba en la prensa constantemente, porque debe haber sido una frustración terrible de su vida. Mea culpa. Yo no lo busqué, pero pasa. Yo también, era breve, hemos hablado del filete. El filete fue prosperando, cambió todo, porque los camiones no se filetean más, porque nadie quiere pagar un fileteador, ahora son caros, pero muchos de los fileteadores, no voy a decir nombres porque soy el abuelo, han superado a los viejos actualmente, pero de lejos. Hay mujeres que filetean muy bien, que antes no podían subir porque si iban arriba al andamio se les veía todo por la pollera. Y eso lo dije yo en público varias veces. Y entonces, ¿qué pasó? Que eso fue prosperando y yo no me di cuenta. Y ahora tengo una amiga que está estudiando el filete y un día me dice, tienes que venir a Mataderos. Yo no lo podía creer, había 100 filetes de 100 fileteadores desconocidos. O sea, era una máquina que está funcionando. Y bueno, eso es el resultado de un trabajo. Ahora,
ese día que se hizo en el Museo de la Ciudad, el 14 es el Día del Fileteador, recordando en la primera exposición. Pero el 15 es mi cumpleaños. Y entonces me festejaron el cumpleaños. Y yo estaba en duda, decía, ¿realmente lo que hicimos está bien? ¿O lo hubiéramos podido hacer mejor? Yo siempre dudo. Todo cuadro, digo, está bien, está mal. Uno duda, todo el mundo duda. Hasta usted duda de la pareja. Mi marido es el mejor, o podría haber encontrado otro mejor. Es simpático, pero y todos. Y el otro día prendo la televisión y veo el caso de Mandela. Cátedra de cómo se logra un éxito. Yo dije, pero ese tipo es un genio, porque no era pavada juntar los negros con los blancos. Eran el 70% de negros y 30% de blancos. Y lograr, después de estar en Cana, ser presidente del país. Y yo iba notando el método. Primero, tener una meta. La meta nuestra era hacer una exposición. No más que eso. Habiendo hecho la exposición, hacer la meta. Segundo, tratar que todos participen. Entonces, ¿qué hizo él? Lo llamó al jefe del equipo, que se llama François, como el Papa nuestro, y le dijo, ¿qué has pensado para que los rugbyers ganaran el campeonato mundial de rugby? Era la meta de él. Para que den más. ¿A quién no le gusta que le digan a todos ustedes que des más? ¿Cuál es el método para dar más? Es decir, es incitar a la generosidad. Y el muchacho le dice, entrenarse. Mandela los manda a un pueblito a hacer una demostración de rugby para purretes, casi todos negros, blancos y de todos los colores. Cuando ellos bajan del ómnibus, malhumorados, diciendo, ¿para qué nos mandan allá? Nosotros podríamos entrenarnos. Pero no es que esos gobernantes son tarados, dicen negros. Y entonces están en eso, el capo que lo conoció a Mandela, Mandela lo dio y dice, estoy contento de conocerte y tengo que conversar con vos. Y es la sensación de un abuelo que habla con un nieto. Cuando sale de la entrevista, está mudo, no puede hablar con su novia. Cuando los jugadores llegan al pueblo y ven que los purretes se les tiran, los abrazan, los felicitan y quieren jugar al rugby y les enseñan a cómo jugar al rugby, ellos se dan cuenta que ellos son modelo y que tienen que cumplir para estos chicos y todos los chicos del país. Y François les dijo, ojo, que nos están filmando. O sea, la televisión repartió eso por todas partes. Segunda, cuando Carboni nos dio la primera tabla, dije, ¿cuánto le debo? En plata de hoy me diría 20 pesos. Yo le dije, no puede ser. Y él pensó que yo le quería regatear. Entonces puse la mano en el bolsillo y saqué 80 pesos. Y le di 80 pesos. Lo multiplica por 4. Entonces Carboni le agarró un dolor terrible. Dice, ustedes van a ganar mucha guita con eso. Siempre la idea que el gobernante va. Cuando le dan el sueldo a Mandela, le dicen, él mira y dice, pero es mucho. Yo tomo la mitad, la otra mitad a obras de bien. Y se difunde por radio. El señor Mandela ha decidido que sus honorarios la mitad será entregada a obras de bien. La gente que están ya chusmeando, no, eso es lo que pasa, que quiere hacer seguita, quedan eliminados. Cuando Mandela se va a ver al equipo antes del primer coso, le da la mano a cada uno y le dice su nombre. Hola Luis, hola Andrés, hola José. Lo miro en el diario, se lo aprendió de memoria. ¿Eso qué significa?
ustedes son para mí gente que yo quiero, identificados. Y hasta dice un momento, falta uno. Significa que faltaba uno. Y si está enfermo porque se tuvo un accidente. Bueno, pero va a jugar, sí, pasado mañana jugará. Cuando le dan la copa, le dice a François, has hecho mucho para el país. No dice que yo he hecho mucho para el país, ustedes han hecho mucho. Y François le dice, y usted también. Entonces, si miramos el método, es el mismo que empleamos el filete. Cuando empezaron a ponerse que nosotros ganaríamos plata, dijimos, nosotros no vendemos nada, donamos todo a un museo. Nosotros decíamos, pero ustedes están locos. Nosotros un museo. Fíjense que algunas obras que están en el museo estaban en un gallinero cagadas. Una de ellas es admirable. Yo la veo de vez en cuando. Es admirable, un rojo extraordinario. Estaba cagada por las gallinas. Y cuando Crotti le pregunté, dígame una cosa, ¿cuánto le debo para esto? Pero ¿cómo le voy a cobrar si están todas cagadas? Bueno, y nos las llevamos, llegamos a casa, las limpiamos bien, las barnizamos después. Está en el Museo de la Ciudad. Es el arte que ha hecho más velocidad, desde la cagada hasta el museo. No hay otro arte en el mundo que subió con tanta velocidad. Es extraordinario. Y ahora el filete va creciendo y se va ocupando varios. Ahora ya pintan los bares y termina siendo distintivo de la Argentina, porque ya eso pasó en España. En España, yo creo que por acá debo tener el artículo, hay tanto material metido acá dentro que no, ya no sé dónde está. Cuando me muera mi sucesora se tendrá que abancar. Bueno, resulta que en España hicieron un aviso, dice, visiten Latinoamérica, o Latinoamérica, porque ellos siempre dicen Hispanoamérica. Latinoamérica, y entonces ponían para cada país un símbolo. Para Brasil el pan de azúcar, para Perú el Machu Picchu, para Buenos Aires el filete. Fue el León Untroy que me dijo, mira que salió eso, y me dio una fotocopia del diario para que lo vea. Y era el árbol que tenía él en Plaza de Orrego con los filetes colgados. Esto simbolizaba la Argentina. Es increíble. Entonces, poco a poco hemos adelantado. Y yo estoy muy orgulloso de eso. Ahora... Cuando ustedes empiezan a hacer la investigación, digamos, usted se divide, son únicamente ustedes dos con su esposa. Sí. ¿Cómo hacen el contacto con los fileteadores? Fue muy difícil. Muy difícil. Pero está en el libro eso. Claro. Está en el libro. Mira, está bien que me haga la pregunta. Te voy a decir que era cuestión de policía. Por ejemplo, hay uno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahora es fileteador muy famoso. León Untroy. León Untroy no entregaba trabajos, pero nos ayudaba mucho. Y mi mujer se puso muy nerviosa con León Untroy, siendo los dos judíos. Y yo después, escucha, quédate tranquila. ¿No te das cuenta que está con un drama terrible? El drama que tenía es que él quería ser pintor y no decía nada que era fileteador. Y tenía que sacarse la careta. Y es muy difícil sacarse la careta. Y bueno, entonces, o lo otro, lo íbamos a buscar, no estaba. Carboni, por ejemplo, lo recibió como, ¿son ustedes que querían venir? Sí, somos nosotros. Y estaba así. Y al poco rato vimos una cosa que está en el libro, que le dijo un chofer de colectivo, le arregló unas razones que tenía. Y otra vez, muchacho, cuando llegas a la esquina, hazme el favor, mira para la derecha, para la izquierda. Es decir, en vez de pedir ¿cuánto te debo? Nada. Pero hazme un favor, vos te manejas como un loco. Y bueno, mi mujer ese día dijo una frase
que me parece que es muy digna. Dijo, yo a este hombre lo voy a llevar a la gloria. La razón por la cual mi mujer defendió el filete es porque encontró un hombre que ella nunca había visto. Ella me decía, Carboni se encuentra frente a la reina Elizabeth y la va a tratar como si fuera una señora del barrio. Y si la señora Elizabeth le dice, ¿me podría pintar el retrato de mi marido? Sí, pero le hago unos filetes alrededor. Entonces, no va a abandonar su credo. Él era fileteador. Entonces, esa dignidad de no dejarse torcer, eso lo tenía mi mujer a fondo. Pero O sea, bueno, solamente si nos puede, aunque sea, dar una opinión de qué le parece la presentación a la UNESCO, que eso sería importante para... ¿Y qué otra cosa quiere presentar a la UNESCO de la Argentina que no sea argentino? Es decir, es normal, que se diga, cae de Maduro. La UNESCO tiene la necesidad. Yo no sé, es una cosa. No sé cómo. Lo que me asombra es que otro no haya hecho un estudio del filete antes que yo. Cuando usted hizo la exposición, ¿estaba sobre cosas que la gente veía todo el tiempo en la calle, sí, ¿no? Digamos que ya estaba difundido a nivel popular, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué llevar un arte popular a una galería burguesa, como usted dijo? ¿Sí? Mira, un día estaba... ¿Me puedes cambiar la orientación? Yo estaba en Paraguay y Florida y viene un pintor que conocía bien, que no lo quería mucho, y se me pone acá y me dice, ¿qué tal, Rubio? ¿Cómo andás? ¿Qué hay de nuevo? Y atrás mío se para un camión que debía tener 20 metros de largo. 20 metros de largo con paneles de ese tamaño, tanto de un lado como del otro, debían ser como 100 paneles fileteados. Verde, hermoso, ya lo tenía fotografiado. Faltaba una semana o 15 días para hacer la exposición del filete. Y entonces yo dije, si ese ve el camión, le digo que estamos preparando una exposición. Si no me dice nada, no le digo nada. Y no me dijo nada. Porque no lo veía. Entonces, yo le puedo decir, pasa en todo. Por ejemplo, pasa en las religiones que de golpe los judíos no los traten, o los protestantes, negar al otro es constante. El filete era el niño pobre del arte argentino, porque vinieron dos locos que no aceptaron el reglamento establecido y eso salió como un cohete. Pero cuando lo vieron en la galería, incluso el día que yo tuve que poner, que eso está en el libro, cuando Adriana, la directora de la galería, me dice, Rubio, ocúpate de la vidriera. Bueno, está bien, era sábado. La gente pasaba por Florida, yo abrí la galería, la cosa, saqué un cuadro de Monet en marco francés y le encontré a un empleado que se lo llevó para abajo y yo puse una tabla de Andrés Bogliotti con dos pajaritos, puse delante una frase que dice feliz de Adán que no tuvo suegra, de acá una foto de un carro, una foto de un camión y arriba el letrero que sirve de base del libro del filete, los maestros fileteadores de Buenos Aires. No pusimos los fileteadores, los maestros fileteadores. Dale para arriba, que después me enojé cuando hicieron la segunda exposición, artista popular de Buenos Aires. Además lo tiran para la mierda para abajo. Entonces, no, si ellos entre ellos se llaman maestros, a mí cuando me llaman maestro digo, no, soy aprendiz. Pero yo tengo derecho de rebajarme, pero no tienen derecho
Nosotros trabajamos a ellos. Entonces, los maestros fileteadores de Buenos Aires. Entonces venía un tío, un artista, que había hecho una obra maestra. Una obra que era digna de la Gioconda. No pueden imaginarse eso. Era un papel con un fósforo pegado con una cinta Durex. Y eso lo había presentado y me había pedido que yo hablara de este fósforo. Y yo le dije, mira, en este momento estoy muy ocupado. Hay millones de artistas para hablar antes que llegara al foco. ¿Cuándo fue eso? En el año 1970. Ah, el mismo momento. Ya. Entonces, cuando yo veo eso, veo que él viene para allí, hacia la galería, y ve en la vitrina. ¿Qué ve en la vitrina? Filetes. Él lo vi la cara que se le desarmaba. Porque él había calculado, yo con mi fósforo tengo que llegar a la Bienal de Venecia. Con mi fósforo, con su fósforo, ni prendiéndolo vas a tener un poco de luz. Y bueno, y en cambio el filete, para él era una mierda total, para hablar claro, no podía ser que la galería Wildenstein pusiera el filete. Es decir, se le quebraba todo. Pero también me enteré de otra cosa. Un día estábamos en la exposición y apareció un muchacho, que además era catalán, como yo. Y me dice, nosotros quisimos hacer una exposición de filete en el Ditela. Ah, no me digas, no sabía. Sí, hicimos, pero querían hacer una exposición que iba a llamar La Gráfica Popular. Y habíamos ya sacado fotos en las verdulerías, etcétera, etcétera. Y me dice, yo no pensé que el filete podría dar para llenar una sala. Yo le dije, escúchame, acá hay 20 piezas, en casa hay 50 más. Si nosotros nos dan al Museo Nacional de Bellas Artes, lo llenamos todo, con lo que tenemos, más las fotos, centenares de fotos. O sea, que hasta ahora no se ha hecho una gran exposición del filete, no se ha hecho. Con la colección nuestra, más fotos y los nuevos, se puede hacer una cosa gigantesca. Entonces, pero allá me dio un índice. ¿Y por qué no lo hicieron? No les interesó. Y bueno, pero también les voy a decir una cosa, que el crítico Romero Brest escribió un libro que se llama Historia Universal de la Pintura. Está muy bien, es muy importante. Y fue a Florencia, y había amigos míos en Florencia, alemanes, austríacos, que él había sido el radiólogo de Freud, Schlanger, y estaban con un crítico norteamericano que estaba estudiando el arte del Quattrocento italiano, pero en el lugar. En cambio, Romero Brest no fue a todos los países del mundo, lo miró en libros. Y esto es como comer comida ya masticada, pero no es comida original. Y llega un mucamo y le dice, signore, acaba de llegar un señor de la Argentina, de la tarjeta. Y le pregunta a los otros dos, que eran argentinos, austríacos argentinos, ¿usted lo conocen a Jorge Romero Brest? Sí, lo conocemos, pero de ahora más nosotros no sabemos hablar ni español, ni francés, ni italiano, ni nada, nada. Y se pusieron los dos con cara de boludos allí a esperar. Y llega Romero Brest y le regala al otro el libro de la historia universal de la pintura. Y el otro le dice, mijito, tenés suerte, porque a tu edad has escrito la historia universal de la pintura y yo no terminé con el Quattrocento italiano. Era decirle, son dos medidas diferentes. El libro del filete no tiene... ¿Quién es? No, no importa. Bueno, el libro del filete o el libro de mi mujer, que les voy a regalar, no tiene una palabra, una coma que hemos sacado de otro libro. Es diferente. Por eso que el libro del filete
lo buscan tanto y está agotadísimo. Está agotado. Y sí. Sería importante reeditarlo, ¿no? Yo ¿O usted no? ¿Cómo se siente usted con respecto a eso? ¿Le gustaría que se vuelva a pero editar? escuché, no por mí, me gustaría por el filete y por la Argentina. No, hay mucha gente que lo busca. Ya sé. Una pregunta, respecto a esto que usted decía, por ejemplo, de que usted para levantar había propuesto o habían puesto el título de los maestros fileteadores, Sí. y ahora aparece vinculado a la reivindicación como arte popular, Sí. o digamos que a usted le parece ¿cuál le parece que ha sido, digamos, la circulación o el cambio en las ideas acerca de cómo tenía que ser presentado el filete que antes... Yo creo que nuestra definición no es nuestra, es la definición de los fileteadores, entre fileteadores, las mujeres de los fileteadores y los camioneros. No, Carboni es un maestro, no me venga a joder, Carboni. Y es así. Mira, te voy a contar un chiste que está en el libro, pero te lo voy a hacer en teatro. Resulta que yo estaba sacando fotos de un camión, que era un medio. Y de golpe sale de un bar con un escarbadientes en la boca, un tipo, y me dice, ¡case, pirulo! Y yo estoy sacando fotos de ese camión. ¿Pero vos sabés algo de filete? Y bueno, sí, sé algo. No, pero eso es una albóndiga, eso no sirve para nada, eso es una porquería. Mira, vos lo que tienes que conocer es a Carboni, a los hermanos Brunetti, a André Bogliotti. Y yo los conocía a todos. Pues yo le dejaba hablar porque me parecía extraordinario. Pero de golpe pasa una chica y me dice, vos sabés lo que es el filete, pero ya con... Y pasa la chica y dice, esto es el filete. Y tenía razón. Una mina bien vestida, bien elegante, con lindas formas, esto es el filete. Es decir, tiene que ser atractivo. Uno tiene ganas de besarla. ¿Estamos? ¿Quién era el señor que le decía eso? Un parroquiano de una lechería. Pero, y eso, le pregunto por ahí, de nuevo, volviendo al mismo tema, porque a mí me interesa esto. Sí. Patricia, ¿le puedes hacer la pregunta sentada en la mesa así él no te mira para Sí. abajo? Sí. ¿No sería que el pueblo estaba viendo al filete y ya lo valoraba, pero tal vez no el círculo del arte culto, este arte más elitista, más burgués, más... Mira, te voy a decir una cosa sobre ese tema. Estoy muy al tanto. Yo no lo conocí personalmente, pero he conocido la hija de uno que es muy importante. Hay un escritor francés, Marcel Pagnol, que escribió una comedia que se llamó Fanny. Es un bar de Marsella, están los barcos afuera, está el patrón del bar, su hijo, y una niña que vende moluscos, Fanny, en la vereda. Y el hijo del coso se enamora de ella, pero él sueña con navegar, y por fin y también los vecinos juegan a los naipes, se putean, se dicen palabras. De golpe hay uno que conduce un barco que cruza el puerto de Marsella de un lado al otro, 300 metros, y le dice, pero es vos son navegación de 300 metros, 330 metros. Es la vida del pueblo. Tuvo un éxito arrollador, pero los escritores académicos estaban fulos. Entonces uno dijo, su segunda comedia, César. No, la segunda comedia fue Marius. La tercera, César, ya la hicieron en película. Se transformó en un cineasta, que muchas películas las dieron acá. Y entró a la Academia Francesa. ¿Pero por qué? Porque era auténtico. Él no sabía el lenguaje del pueblo. Por ejemplo, ayer le dije a uno que en Francia a los vanidosos llaman gente que quiere tirar un pedo más alto que el culo. Bueno, y acá me dice, no, que es cagar más alto que el culo, es lo mismo. Pero el pueblo tiene su manera. Y en la academia creen que tienen la verdad. Y entonces siempre impugnan.
pero a la larga. Y entonces un tipo le dijo, pero, ¿cómo se llama? Español se ocupa del folclore de Marsella. Y un amigo de él le dice, bueno, la Biblia se ocupa del folclore de Tierra Santa. Es lo mismo. Y José Hernández se ocupó del folclore de la Argentina. ¿Qué pasó con el tiempo, con el Martín Fierro? Un tipo le entregó a Unamuno y le dijo, mira las boludeces que leen los peones de campo. Y Unamuno lo leyó y dice, perdóneme, esto es lo mejor de la literatura argentina. Y publicó el primer artículo sobre Martín Fierro en La Nación. Y luego se prendieron todos. No es que el filete, nosotros hemos descubierto el filete. Y el tango también era una basura. Hasta que fueron a París al tango, y yo le puedo contar una cosa. Gardel hablaba francés. Yo tengo un disco de él cantando en francés, muy mal, hablo mejor yo que él. Pero las señoras de París, las de la aristocracia, la condesa de Barbagliute y la otra, estaban sentadas y decían, ¡ay, pero qué simpático este argentino! Y lo hacían venir a su mesa. Y la señora Anchorena, que estaba sentada a la mesa del lado, decía, pero ¿cómo el hijo de una mujer que lo tuvo un mal nacido está sentándose con la Rochefoucauld y las señoras? ¿Por qué les importaba un huevo a las señoras esas? Al contrario, decía, diga, ¿cómo son las prostitutas de la Argentina? Dígame una cosa, ¿cómo son las argentinas? ¿Son así o son medio...? Bueno. Gardel debía contarles cosas y ellos estaban chochos de la vida. El tango arrancó en París. Si fuera por la Argentina no hubiera arrancado nunca. Cuando vino una vez Gardel a Buenos Aires, lo llevaron en andas. La muchachada de Jorge Newbery, lo llevaron en andas. Y cuando lo llevaron en andas, el otro Razzano le dijo, che, Carlitos, nos están tomando el pelo. Y dígame, ¿qué piensa de que la enseñanza del filete se institucionalice? Primero estaba prohibido en las escuelas de bellas artes. El filete y el dibujo de las historietas. El otro día vino acá, el domingo vino un fotógrafo, el sábado un fotógrafo, a sacarme una foto, porque estoy así en estos días. Meta foto, no, ya está, es el delirio total. Y me dice, tengo un amigo que está estudiando la historieta. Y yo digo, ¿sabes lo que es el Auca? No. La Auca es una historieta catalana que remonta al medioevo. La serie de cuadros que yo hice sobre mi padre es un Auca. Tiene que tener 6 horizontales y 8 verticales. Y cada una con un versito, que se llaman Rudolín en catalán. Bueno, eso se puso en París, con el texto en catalán, castellano y francés. Entonces, y están los ¿cómo se llama eso? Los códices precolombinos. ¿Sabes lo que es un códice precolombino? Soy arqueóloga. ¿Ah, sí? Bueno, los códices precolombinos son historietas. Sí. Y bueno, y son historietas. Yo tengo aquí varias copias de códices precolombinos. Así que soy arqueóloga. Y entonces, no es que una cosa es buena y una cosa es mala. Depende de la... Mira, hay una chica medio vistosa, poco vistosa, que va a un baile y está sentada en una silla. Y luego un muchacho pasa al lado y le dice, ¿cómo te llamas? Norma. ¿Qué tal? ¿Quieres bailar? Sí, vamos a bailar. Y ella, la chica, empieza a ser más bonita. A partir de un momento todos la quieren. Ah, no, debe tener algo esa, debe tener algo. Entonces, si no te dan pelota, te vas para la mierda. Ahora, a mí me hicieron todo para mandarme a la mierda. Todo, y no lo lograron. Entonces, y que se desesperan algunos. Porque hay un crítico que decía, Rubió
cuenta más con la pintura que con la literatura. Pero he escrito una novela de 900 páginas y él no la escribió. ¿Y cuál le parece a usted que pueden ser otras medidas de preservación o promoción para el filete en la actualidad? Es una cuestión interior del espíritu de los argentinos. No somos más grandes que todos, pero somos nosotros. Es querer al país por lo que tiene. Sí, pero me refería más como a medidas concretas que puedan ayudar a la promoción o a la preservación del filete. ¿Sabe lo que pasa? Le voy a decir una cosa. Todos los premios de arte que se dan en la Argentina se dan a los que van a la última moda. Punto. El pintor Molina Campos nunca ganó un premio argentino. Fue Walt Disney que lo descubrió, pero Molina Campos no ganó ningún premio. Porque usted empezó diciendo que el filete va a ser como el jazz. El jazz tuvo una evolución. El filete tendrá su evolución. Bien o mal tendrá su evolución. No sabemos dónde llegará. Ahora, hay muchas cosas que han cambiado. ¿Qué es eso? No, para que mire acá. Está bien. Mire, no creo, no puedo creer lo que ha ocurrido hasta ahora con el filete. No lo puedo creer. Porque en realidad ha sido un golpe fuerte. Y creo que si ustedes están acá es porque saben que esto es verdad. Es una cosa admirable haber pegado ese golpe. Y además con alegría y poco esfuerzo. No nos hemos roto. Ahora, cuando salió el libro del filete, La Nación publicó una nota que la perdí, que decía: señores de la cultura, si ustedes quieren difundir la cultura, miren el libro del filete. Allí está explicado todo, lógico. Primero, quizás hay gente que habla del filete y se ponen a hablar de las curvas, las formas, el Japán, y ¿sabe lo que es el Japán? Bueno, todas esas cosas. Pero lo importante no es eso. Es, ¿por qué nació este arte? Porque los tipos querían levantar minas. Primero vamos a eso. Segundo, porque les gustaba tener un camión bien decorativo para que vean que triunfó. Porque vinieron a la Argentina a hacer guita y bueno, acá hemos hecho guita, pero tenemos un carro formidable. Por otras miles de razones que están ligadas a la vida del hombre. Y estos hombres, cada uno de ellos, Andrés Bogliotti, que era callado como un pescado muerto, pero era muy buen tipo, pero no era hablador. Pero Carboni, que era la frase de Carboni cuando llegó a la Galería Wildenstein, que mi mujer me dice: vos le dijiste bien a Carlo Carboni dónde es la exposición. Yo sí, le dije a la calle Florida y el número. A lo mejor se fue al barrio de Florida. Y de golpe entró Carboni, todo encorvado. Y en el libro del filete está la foto. Y yo le dije: vine por ustedes, porque sé que me están esperando. Pero estoy con fiebre, estaba muy mal. Entonces, mi mujer lo calzó por un brazo y yo por el otro. Mi mujer había dicho: a este hombre yo lo llevo a la gloria. En la sala del fondo, la Galería Wildenstein tenía dos salas. La sala del fondo estaba el conjunto de piezas de Carboni. Mirar eso era ver una catedral de filete. Arriba una, otra abajo, dos verticales. La foto, la habíamos hecho para cada uno un panel con un dicho. A él le habíamos puesto el jilguero de Villa Urquiza. Al otro, a los hermanos sean unidos, los hermanos Brunetti. Cada uno tiene una frase. Y después habíamos puesto opiniones de ellos, porque piensan que el hombre que trabaja con las manos no piensa. Primera burrada de la gente. El otro día estaba con un tipo, un colectivero,
Y me dice, por suerte mañana yo no trabajo y me voy a dedicar a lo que me gusta. ¿Y qué le gusta? La carpintería. Bueno, yo también, me encanta la carpintería. ¿Qué dijo el filósofo famoso de la Selva Negra alemán? No me acuerdo el nombre, que era medio nazi. Si quieren estudiar filosofía, aprendan carpintería. Porque la carpintería es hacer efectiva una cosa de un pensamiento, pero que sea sólido. Si lo haces mal, se te tuerce la silla. Bueno, entonces le pusimos los pensamientos de cada uno. Carboni, los hermanos, uno dijo, cuando los cohetes vayan a la luna, ya irán fileteados. Y entonces otro le contestó, pero escuchame una cosa, con lo que hacen los norteamericanos, ni joda van a llegar a la luna. Es decir, ya había un intercambio de opinión. Frases de Carboni. Bueno, entonces ese día los llevamos a Carboni, enfermo, y llegamos a mitad del pasillo de la galería y llegó un tipo con un micrófono. Él no supo que era un micrófono, él pensó que era un cacho de hierro. Él nunca había visto un micrófono. Y entonces le dice al otro, y maestro, ¿qué me dice de todo eso? Y allí dio la frase más profunda del filete. El pensador mejor del filete fue él. Me asombra que la gente se asombre con lo que ayer no les asombraba, porque está en una galería. Es decir, ahí fue el capote. Bueno, y en cambio, lo del filete, yo haría un mercado de verduras, carne y todo, y entrar con un gran monumento, un gran arco de triunfo, cajas de madera, de fruta, que hago como un museo del filete. Es decir, entrar en el mundo de la comida. Y entonces allí restaurante, bar y todo eso, pero tendría que ser una cosa vistosa y que la gente saque fotos. Entonces, yo escribí una carta a varias personas que no me dieron pelota, evidentemente. Hay una ley del turismo. Sí. La ley primera es, ¿vale el viaje? ¿Usted vale el viaje ir a París? Te van a decir, sí. ¿Pero por qué? Porque ves esto y esto. ¿Vale la pena llegar a Buenos Aires desde París? ¿Qué le ofreces? Entonces, la cuestión es que llegue. Si llega, es que se quede un día más. Han hecho un museo del filete, pero allí dentro hay 20 tablas nuestras, hay 50 más arriba. Y si hago así, digo, a cada filete trae 3 tablas, llenamos la Avenida de Mayo. Entonces, lo grande. Entonces va a venir. Y más aún, les quiero decir, vinieron 2 sobrinos míos, franceses. En realidad franceses, medio polacos, su madre es polaca. Y el otro día, cuando se fue uno de ellos, se fue a Polonia. Y en Varsovia se encuentra con un amigo francés. ¿Qué haces? Tanto tiempo que no te veo. ¿Sabes dónde fui? A la Argentina. El otro día. Nosotros también. ¿Y dónde fuiste? Mira, yo vi esto, y vi al Museo del Filete. O sea, un francés viene a Buenos Aires y sabe que quiere ver algo nuevo, el Museo del Filete. Y a mí me ocurrió que cuando se hizo la muestra en Mataderos, de golpe escuché una voz que decía, ¿hay alguien que sabe francés? Yo digo, que venga para acá. Y una chiquilina como vos, de tu edad. Y le digo, ¿de dónde eres? De Bretaña. Yo conozco bien Bretaña, etc. Empezamos a hablar. ¿Y por qué viniste a ver la exposición de Filete? Escúchame, estoy harto de que me muestran cosas que ya conozco. Esto es nuevo. Entonces le mostré todo. Es decir, ¿qué ve el extranjero? Los extranjeros todos miraban el filete, sacaban fotos de filetes. Y como los argentinos nos apiolan de eso. Y todavía nos apiolaron. Porque podríamos ir más lejos. ¿En qué sería más lejos? Un museazo. Un museazo. Un museazo. Pero un museazo de esos que
no fuiste al Museo del Filete, porque las frases, un letreros frases, y además se podría pedir a cada fileteador, cada frase. Yo he hecho una, ahora acabo de donar a Auvernia, lo hice antes de irme, una frase típica de Auvernia: las visitas siempre hacen placer. Si no hacen placer cuando llegan, hacen placer cuando se van. es bueno, y tenía 23 tablas fileteadas con un dibujito, y bueno, y las entregaba, primero las regalé a la del pueblo, entonces familia tal, entonces, entregaba tal, y quedaban 11, y había una chiquitita, y había un chico que me lo trajeron para sacar los números, entonces le decía al chico: saca el número. ¿Qué número es? Y me decía 23. 23. Y entonces venía una persona, agarra una. Y entonces yo le decía: ojo, que algunas tienen mierda y otras tienen chocolate, Después no vengan a protestar, no vengan a protestar. Y entonces se reían de esas bromas. Y de golpe quedaba una. Y Fernando me se va a hacer que me dice: para mí la chiquilina la tienes que dar al pibe, si estás de acuerdo, porque es muy... Y viene Julia del otro lado: ¿no te parece que la tablita chica es para el chico? Y yo: lógico, sí, muy bien, gracias. Cuando terminamos le dije: mira, esa tablita es para vos, porque vos has sido el personaje principal del día de hoy. Entonces se fue contento. ¿Y usted cree que el filete actualmente representa la vida de los porteños? No representa la vida del porteño, representa la vida de un mundo de la parte de Buenos Aires, pero que es muy importante. ¿Cuál? ¿Qué parte? Es, los humildes, los que no tienen voz. En cerámica. No, hay millones de cosas para hacer ahora, pero siempre le están dando a los que imitan Europa, porque queremos ser. Y olvídense, no serán nunca europeos, primera. Serán muy buenos argentinos, que ya es mucho, pero europeos no serán. Porque, ¿Y no será que por eso decían que todo el tiempo repetían la historia de que el filete venía de Sicilia? exacto, Era como una forma de legitimarlo. sí. legitimarlo, o también decir: si se copian tanto como nosotros, Claro. se copian tanto como nosotros. Porque todo, pero yo he visto tipos, un tío, que lo encontré en las calles de Martínez, que se hizo famoso, y me dice: mira lo que me compré, así como diciendo: yo soy el rey de los reyes. Y yo me hice el boludo, no me cuesta nada hacerme el boludo. Y le digo: ¿y para qué te compraste eso? Y para tener ideas. Me lo dice claramente. No es que copia, me lo dice él. Entonces yo le dije: ¿pero para qué te compraste dos? Y no soy tan boludo de dejar el libro, el otro, en la librería, que otro tenga ideas. Igual hay algo que me parece terrible de todo lo que usted ha venido enumerando, y ese afán de parecernos a Europa y de no reconocer el valor del filete, es que lamentablemente, digamos, no fue usted quien lo legitima la exposición del filete, sino que hasta que el diario La Nación no lo puso en sus páginas y la gente lo vio en el diario La Nación de Buenos Aires, no fueron a la exposición. O sea, no la que lo legitima realmente, Bueno, lamentablemente... pero le son digo los una medios. cosa: lo que la legitimó fue la exposición, no fue la Nación. Pero en ese lugar. Porque cuando vino el periodista, Sí. la exposición estaba armada. Si se muestra eso, tipo Cachivache, así más o menos, salir del paso, pero era perfecta, perfecta. Era una exposición, hasta el yerno de Pairó, el gran crítico de arte, que era muy amante de lo folclórico, el yerno le dijo: Julio, anda a ver la exposición de Rubio, porque no sabes lo que es eso. Y vino Julio Pairó. Y Pairó dio la vuelta, era el crítico más serio, más o menos, del país. Y después me dice: dígame una cosa, lo felicito, esto es magnífico.
¿esto se pinta con pinceles de goma? No. El pincel de filetear es cuando está lleno de pintura, parece que es un bodoque, pero en realidad es pintura que está entre los pelos. Y todo lo llevé y le mostré. Incluso cuando usted gira así, el pincel sigue. Yo pinto, fileteo por donde vengo. Entonces, yo tengo la sensación que mientras y cuando seguiremos, porque ahí está la foto. Sí, sí. Carboni, Barugel y yo. Fue glorioso para mi mujer eso, La defensa de los fileteadores. porque me parece que le hizo mucho bien, en vez de recluirse en su obra, que a mí no me gusta, y decir, más sí, yo voy a defender a estos. Te hace bien. Ajá. Es, casi podría decir, es un título de nobleza. Sí, absolutamente. O sea, no quedarse en la... ¿Y cuál siente usted que es el mayor legado que han dejado en lo que es la valorización del filete? En la Argentina, un país muy prejuicioso, siempre quedará como un ejemplo. Ojo, no te hagas el prejuicioso porque te van a romper el culo. Eso, porque los artistas, cuando no estábamos en una casa, estaban directores de colegios de bellas artes, pintores, y uno dijo, en la Argentina no hay nada, hay que copiar de afuera, estamos obligados a copiar de afuera. Mi mujer y yo dijimos, no, esos tipos yo los hubiera echado a la Escuela de Bellas Artes. ¿Cómo es eso? ¿Tener adentro de la Escuela de Bellas Artes un enemigo del país? No.